Buenos días, tardes o noches, yo soy su amiga la Akaisin del universo 18, sin nada más que decir, les dejo con el fic. Los héroes no existen, capítulo 3, mi vida está escrita. Supongo que quieren seguir oyendo esta historia llena de caos, muerte y traición, bien, acérquense que les cuento. En una cabaña, en la noche más oscura, en un silencio tan incómodo, en el que podías cortar la tensión con un cuchillo, con la tenue luz de la luna, y una lámpara que parpadeaba, una pluma escribía sobre una hoja, la persona escribía sus vivencias en sus últimos días. Mientras Kimiko y yo nos íbamos conociendo mejor, llegando a tener una pequeña amistad, logré comprender su lenguaje de señas, mientras acaba de comer carne congelada, que me habían proporcionado Butcher y su equipo, una llamada me llegaría, era Ugie, el tono de su voz parecía nervioso, era claro que estaba ocultando algo, pero prefería decírmelo en persona, algo extrañado, aceptaría, me comentó que Kimiko también debía ir, así que nos alistamos para ir a la base de los muchachos. Una vez llegados a la base, todos nos miraban extraño, como si quisieran decirnos algo, pero no quisieran contarnos. Butcher sería quien rompería el silencio, sacando un tubo de ensayo con un líquido azul. Tanto yo y Kimiko estábamos extrañados y curiosos de qué podía ser eso. Butcher hablaría, diciendo que los héroes, y los supers en general, no eran enviados de Dios, ni algo evolutivo. Todos los héroes tienen drogas inyectadas en su sangre, el compuesto V, así se llama, es la sustancia que le da a sus poderes a los supers. Esa era la razón de por qué Kimiko tenía sus poderes, y la razón en general de por qué los supers existían. Todo fue inventado para la prensa, y el público, quien se creyó esta farsa de Bout, Mother's Milk, comentaría que tenían la hipótesis de que experimentaron en Kimiko, para crear supervillanos, y así los héroes se unieran a las fuerzas armadas. Necesitaba un momento a solas con mi propia mente, era mucho para procesar, aunque explicaba el hecho de por qué los Estados Unidos eran el único país con superhumanos, implicaba una cuestión más grande, ¿acaso todo fue planeado por Bout? Dije, hablándole a absolutamente nadie fuera del escondite, mi familia pudo haber tenido una vida normal, si Bout nunca hubiera existido, este país es un mal para el mundo, dije debido a lo enojado, confundido, y demás cosas que sentía en el momento. Entonces ¿quién soy yo? ¿Otro supervillano planeado por Bout? ¿Acaso el abuso de Soldier Boy fue planeado para dar origen a mi propia existencia? ¿Alguna vez fui dueño de mi propia existencia? Mientras Garou estaba hundido en sus pensamientos, cuestionando su existencia, mientras miraba hacia la nada, el cielo se oscurecía lentamente, mientras alguien más oía sus incertidumbres y dudas, Kimiko podía entender de cierta manera cómo se sentía Garou, así que se sentaría junto a él, mientras este seguía con la mirada perdida, Garou fijaría su mirada en ella, mientras ésta le hablaba con su lenguaje de señas. Si quería charlar, Garou le diría que de qué había que charlar, de que la vida de ambos no es más que la construcción de una retorcida historia de una perversa compañía, a quien solo le importa sus propios intereses. Kimiko le diría que podía entenderlo, no del todo, pero en cierta forma, podía entender el que te obliguen contra tu voluntad ser algo que no quieres. Ella desde niña fue separada de su familia, junto con su hermano, ambos convertidos en terroristas, por el Grupo de Liberación del Sol Naciente, y luego ser vendida a los americanos para ser usada en experimentos con compuesto V. Kimiko entendía a Garou, en el que ambos fueron convertidos en monstruos contra su voluntad, pero la diferencia es que Garou, para bien o para mal, es dueño de su propio destino, es quien puede cambiar la historia, ya que Bout nunca supo ni tenía contemplada su existencia hasta ahora. Él es el único que puede acabar con el reinado de terror de los 7, Homelander y el resto de héroes, ya que los muchachos solo van más de afectar a la compañía que a los héroes en sí, pero Garou puede hacerles frente, y acabar con esto de una vez para siempre, diciéndole que no están solos en esta lucha, y que él tiene la última palabra.
Garou, luego de pensarlo, se daría cuenta de que es verdad. Bouk nunca esperaría que de otra parte del mundo viniera el nieto de un super a ponerlos en apuros. Es cierto, dijo Garou, tal vez, incluso, allá afuera, hay otros como yo, quienes existen, nacieron con poderes gracias al descuido de los héroes y tienen la oportunidad de decidir su destino, si rebelarse, hacer un cambio, o solo vivir ocultos y asustados. Yo no me ocultaré, no entrené 5 años ni abandoné contra mi voluntad a mi familia, cambiaré las cosas, pondremos este mundo de cabeza, y demostraremos que los héroes son unos farsantes. Luego de la reunión de los muchachos y Garou, los muchachos irían a reunirse con Reiner para revelarle la existencia del compuesto V. Esta citaría una reunión con Madeline Stillwell para levantar cargos contra Bout, pero le contaría a Reiner que en distintas partes del mundo estaban apareciendo supers, quienes empezaban a dirigirse a los Estados Unidos, incluso uno de ellos, Nakif, ya había entrado al país y asesinado a varios soldados, por lo que no podían levantar cargos contra Bout, ya que eran los únicos que podían hacerle frente a estos supervillanos, y encima con el problema del cazador de héroes, tenían otro problema extra. A pesar que el compuesto V no era de conocimiento público aún, en Bout querían encontrar al responsable que hizo este descubrimiento. A la mañana siguiente, Mesmer, quien anteriormente había ayudado a los muchachos a descubrir el pasado de Kimiko, se encontraba viendo las noticias de cómo hubo un terrible incidente con un vuelo transatlántico que se había estrellado en el océano. Mientras Homelander daba otro de sus discursos pro guerra, sin darse cuenta, una navaja se deslizaría por su cuello, este caería al suelo sangrado, sin poder decir una sola palabra. Alguien detrás de él le quitaría su celular. Antes de morir por el sangrado, se voltearía para ver a un tipo en un traje negro. Era Black Noir, quien lo remataría aplastándole la cara. ¿Un héroe asesinando a otro? Al parecer alguien había filtrado en Bout que había un traidor entre la comunidad de héroes. ¿Quién sabía quiénes mataron a Translucent? ¿Mataron? Dijo Stillwell. Así es, dijo uno de los dirigentes de la compañía, se nos entregó un documento de procedencia desconocida, que en realidad fue un grupo de personas quienes mataron a Translucent. Al parecer dicho grupo de personas, trabajaban con el cazador de héroes. Por órdenes del señor Stan Edgar, Black Noir fue enviado a asesinar al traidor, un héroe sin relevancia de la Edad Dorada. Aquí hay unas fotos de los responsables de la muerte de Translucent, las cuales fueron extraídas del teléfono del traidor. De esta manera, ahora los muchachos estaban en serios problemas. Ahora, al ser los más buscados del país por asesinar a un miembro de los 7, mientras Bout enviaba a capturar a estas personas, Butcher y Hughie se enterarían de la captura de Frenchy y Mother's Milk. Hughie quería ir a rescatarlos, pero Butcher lo abandonaría, tras descubrir gracias a la coronela Grace Maroli, la debilidad de Homelander, la única persona que según Grace, le importaba a Homelander. Hughie avisaría a Garou y Kimiko de la captura de parte del equipo y la traición de Butcher. Estos saldrían de la cabaña a toda prisa, pero en medio del bosque, serían emboscados por una escuadra de superhéroes. Uno de los héroes diría que no dejaría avanzar más a estos terroristas, ordenando a sus compañeros atacar, mientras aquel héroe daba un super salto, dirigiéndose hacia Garou. El héroe conocido como Big Game se había puesto de acuerdo con un par de héroes para asesinar a Garou y a su acompañante, y así ganar algo de reconocimiento y fama. Mientras Kimiko peleaba con los otros 3 héroes, Garou y Big Game tenían una pelea cuerpo a cuerpo. Era notorio a leguas que este héroe gozaba de super fuerza, pero la fuerza de Garou era mayor, dándole serios problemas a Big Game, quien en su desesperación, arrancaría un árbol e intentaría golpear a Garou con este. El árbol se partiría en pedazos al chocar con Garou, este saliendo sin ningún rasguño, mientras Kimiko tenía problemas con los otros 3 héroes. Si bien ella era muy fuerte, era ella contra 3 adversarios, un héroe quien usaba unas varillas de metal para pelear, junto a una heroína que podía convertirse en piedra. Atacaban a Kimiko, esta intentaba repeler los ataques, pero otro héroe con cuernos como de un bisonte, embistiría contra ella, enviándola algunos metros atrás. Kimiko se pondría más seria. A la siguiente embestida del héroe con cuernos, esta lo agarraría de estos y se los arrancaría, mientras este caía al suelo gritando de dolor. El héroe de las varillas de metal intentaría golpear a Kimiko, pero esta le arrancaría las manos al héroe, mientras este horrorizado, saldría corriendo mientras gritaba de dolor. La única heroína que no escapó, junto a Big Game, atacaría a Kimiko, teniendo una pelea más reñida, hasta que vería una escena que la dejaría catatónica, viendo como Garou lanzaba a Big Game contra el aire, y este le rompía cada hueso, cada músculo, hasta dejar inconsciente al héroe lanzándolo varios metros lejos. Esta estaba temblando, mientras Garou se acercaba hacia ella
mirada con una expresión vacía. Kimiko solo vería como Garou de un solo ataque la mandaba cientos de metros lejos, destruyendo varios árboles en el proceso. La mujer de piedra quedó inconsciente, mientras volvía a su forma humana. Después del enfrentamiento contra los héroes, Garou y Kimiko se habían reunido con Ugie, quien les diría lo que sucedió. Garou no creía que Butcher abandonará a su propio equipo a su suerte, así que Ugie le explicaría el plan, el cual era dejarse capturar por los soldados de Bout, y así Garou y Kimiko lo siguieran hasta donde tienen cautivos a los muchachos. Una vez con este plan en mente, Ugie sería capturado por Bout, y Garou y Kimiko seguirían al camión de seguridad que lo llevaba preso. Garou por un momento, se le pasó por la mente, si acaso la traición de Butcher era un mal augurio, pero Kimiko al ver preocupado a Garou, lo tranquilizaría, diciéndole que después de esto, podrían ver juntos las estrellas como lo hacen todas las noches desde que se conocieron. Tenían una gran amistad, como si se conocieran ya de toda la vida. Garou sonreía, dejando de lado sus pensamientos, y centrándose en la misión, mientras Ugie era puesto en la misma celda que los muchachos. Mientras este les decía lo que estaba pasando, Motors Milk y Frenchy no creían que su líder los haya abandonado. Pero Ugie les explicaría que Kimiko y Garou ya iban en su rescate. Estos se tranquilizarían un poco, pues sabían que no hay nada que los detenga a esos dos, aunque tanto Frenchy como Motors Milk saben que la razón de la que estén aquí es que tanto Butcher como Garou los metieron en esta situación, pero no dirían nada, ya que verían que Ugie ingenuamente todavía tenía la esperanza que alguien los viniera a rescatar, cuando de repente se oirían gritos a la lejanía y disparos así como insultos. Ya llegó la caballería, dijo Ugie, mientras dos guardias salían volando rompiendo la jaula. Garou y Kimiko estaban haciendo pedazos a los guardias mientras llegaban. Garou le diría a Kimiko que rompiera las esposas de los muchachos, así está haciéndolo. El cazador le diría a la hembra que se llevará al equipo lejos de aquí a un lugar seguro, pues los héroes no tardarían en llegar. Kimiko le dijo que no lo abandonaría aquí con su lenguaje de señas, pero Garou le dijo que él no morirá tan rápido. Le dijo que se fueran, antes que algo más pasará. Starlight llegaría al lugar, estando decepcionada de que era verdad que Ugie trabajaba también para Garou. Tenía una pequeña esperanza cuando uno de tus compañeros me disparó, y aún así intentaste no dejarme allí en el suelo. Intenté pensar que no eras un villano, pero al final del día sí lo eras. Confié en ti, te odio por mentirme una y otra vez. Ugie no sabía qué decir, pero por dentro estaba herido por las palabras de Annie. Garou les diría que él se encargaría, así que Kimiko se llevaría a los muchachos lejos. Mientras no podía evitar ver atrás, sabía que esta fue la decisión de Garou. Solo podía desearle lo mejor a la única persona que no lo veía como un monstruo o un arma. Así que tú eres ese famoso cazador, dijo Annie. Ya has matado a un par de héroes. No sé qué resentimiento tienes contra los héroes, pero simplemente este no es el camino. ¿Tú qué vas a saber de mí?, dijo Garou. Mientras apretaba sus puños, Annie sabía que la conversación había terminado, así Garou lanzándose contra Starlight, esta lo mandaría a volar con uno de sus ataques de energía. Garou no podía entender del todo cómo lidiar con esta energía, mientras Annie utilizaba la energía eléctrica para generar sus ataques de luz. Una vez más Garou se lanzaría al ataque, así que Annie cargaría un ataque más potente, lanzando contra un muro a Garou otra vez. Este estaba pensativo, planeando algún plan, mientras Annie le decía que si se rendía ahora, lo entregaría a las autoridades y haría lo posible porque recibiera un trato justo, mientras en su mente decía que el resto de su equipo no tendría piedad con Garou. Mientras el cazador no podía evitar reír. Espera, ¿hablas en serio? ¿Qué estupideces dices, niña? Es obvio que si me entregas a la policía, ellos me dejarán a mi suerte con Bout, y me asesinarán, pero tú vives en una burbuja, y te mostraré cuál es la realidad de las cosas, diría mientras saltaba entre las paredes, confundiendo a Starlight, quien no sabía hacia qué dirección atacar. Garou aprovecharía la confusión de Annie para sujetarse de una pared y luego impulsarse a máxima velocidad a Starlight, enviándola a estrellarse contra un muro. Esta intentaría reponerse, pero Garou se acercaría para golpearla múltiples veces, para luego tomarla de la capa y lanzarla lejos hacia otro muro. Annie entendería que este no era un enemigo cualquiera, así que se pondría más seria, usando más energía del lugar para contraatacar. Debido a que el lugar se estaba empezando a quedar sin energía eléctrica, empezarían a haber fallas eléctricas en el lugar, con otro poderoso haz de luz. Esta vez Garou resistiría un poco más el ataque, pero le costaría mantenerse en pie. Annie lanzaría pequeños y múltiples ataques de energía a todas direcciones. A Garou le costaría esquivar, pero poco a poco, entendería el estilo de pelea de Annie. Algo raro, era la primera vez que le pasaba esto. Es como si aparte de su increíble fuerza, tuviera la habilidad de adaptarse a el estilo de pelea
enemigo. Sin perder más tiempo, Garou rompería una parte del suelo, haciendo que un gran escombro se elevara y lo rompiera en múltiples fragmentos, los cuales lanzaría contra Anya. Ella, al ser la primera vez que se enfrentaba a otro super, y no tener mucha o casi nula experiencia en combate, sería acribillada por los escombros, siendo enviada a volar de nueva cuenta. Aunque se veía cansada, no estaba parcialmente herida. Así eran los supers, más resistencia que fuerza. Aunque la habilidad de Annie era problemática, más que nada, es porque entre más energía absorbe, esta es más caliente. Si absorbiera la energía de una planta eléctrica entera, lo calcinaría, pensó Garou. Antes de que el combate siguiera, serían interrumpidos por una estela de velocidad que enviaría varios metros hacia atrás a Garou. Atrain está aquí, pensó Garou. Ya has provocado muchos problemas y estamos hartos de ti, dijo el héroe. Garou notó que esta vez Atrain era particularmente más rápido. Eras más lento cuando nos conocimos, dijo entre risas Garou. Se acabaron los juegos, cazador, dijo para nuevamente embestir al cazador, enviándolo varios metros hacia atrás. Garou, jadeando, diría: ¿acaso eso es lo único que sabes hacer? Solo embestir. Tu velocidad no es mala, pero tu forma de pelear es solo digna de un par de risas. Garou intentaría golpear a Atrain, pero este esquivaba cada golpe de Garou de forma muy veloz. Niño, soy el hombre más rápido del mundo, ¿qué parte de ello no te ha quedado claro? Dijo Atrain, orgulloso y sudoroso. Solo eres un pobre hombrecillo, que tiene miedo de que le quiten el único título que lo hace especial, porque sin ese traje, sin tus fans, sin Bout, no eres nadie, solo eres otro tipo cuyo único poder es correr como un cobarde. Atrain, furioso por aquellas palabras, estaba decidido a acabar con esto de una vez, así que se iría de aquel lugar a máxima velocidad, para luego regresar al mismo lugar con todo su poder, listo para pulverizar a Garou. Este solo se pondría en pose defensiva, mientras esperaba el ataque del héroe. Justo cuando este ya estaba a punto de estrellarse contra Garou, se detendría en seco, poniendo su mano en su pecho mientras gritaba de dolor, para luego desmayarse. Como lo suponía, abusaste del compuesto V, con tal de no dejar de ser popular, patético, dijo para después desaparecer en un instante usando su velocidad. Starlight lo único que podría hacer era llamar una ambulancia. Así es, Billy, yo le dije a Atrain que repartiera el compuesto V por todo el mundo, es por eso que ahora están surgiendo supervillanos por todo el mundo. Ese era mi plan para que los supers pudieran entrar en las fuerzas armadas, pero no salió como esperaba, más que ella, estilo ella. Me engaño, dijo Homelander, quien estaba junto a la subdirectora de Bout, quien estaba atada a unas bombas en su propia casa. Madeline admitiría tenerle miedo a Homelander, y luego este simplemente le agradecería por ser sincera con él por una vez en su vida, para luego calcinar su rostro con su visión calorífica. Y bien, ¿cuál era tu plan?, dijo Homelander, sin emoción alguna, pues ya que dijo Butcher para hacer estallar la casa donde se encontraban. Luego de encontrarse en un edificio abandonado, Kimiko, Garou, y los muchachos, Kimiko y Yugi vendarían a Garou por las heridas que había tenido en la batalla contra los héroes. Mothersmilk, molesto, diría que ya no tienen el apoyo de la CIA, y ahora no podrían hacer nada. Garou diría que él podría estar con ellos hasta que las cosas se calmaran, a lo que Frenchie diría que las cosas estaban lejos de calmarse, ahora son las personas más buscadas del país. Butcher los abandonó, y ahora todos los equipos y héroes los andan buscando, sin contar que Bout los tiene en la mira por saber del compuesto V. No huye, cada quien tiene que ver por los suyos por ahora hasta que las cosas se calmen. Garou no diría nada, sabía que en parte era verdad que al estar aliados con él, corrían más peligro de no solo ser encontrados por los soldados de Bout, sino incluso por los mismos héroes o Homelander, así que le diría a Kimiko que tenían que retirarse. Esta solo asentiría con la cabeza, para después irse. Ciertamente sentí que fue un poco mal agradecido de parte del señor Mothersmilk, decir que solo he causado problemas, cuando los he ayudado múltiples veces. Estaba molesto, y sin embargo, allí estuvo Kimiko, ayudándome y diciéndome que las cosas están muy tensas por ahora, pero que realmente les he sido una gran ayuda. Agradezco haberla conocido, es la única que me ayuda cuando me siento muy mal, su compañía es lo mejor que me pudo pasar. Terminó de escribir Garou mientras se recostaba en una de las camas de la cabaña, viendo el bosque y las estrellas por una ventana de esta. Por un momento, le pareció ver una luz roja a lo lejos, lo que lo pondría algo nervioso, pero al parpadear, dicha luz ya no estaba, a lo que asumiría que se trataba de su imaginación. Bien, así que aquí vive ese cazador, esto será interesante, pero aún no es la hora, serás de mucha ayuda en el futuro.